En nuestro día a día y en el mundo en el que vivimos podemos encontrar fuerzas de diferentes tipos que juegan un papel muy importante en la industria y en la tecnología, pero también en tareas tan sencillas como circular en bici, jugar al fútbol o simplemente andar. Por ejemplo, la fuerza de empuje que ejerce el agua sobre los barcos y les permite flotar, la fuerza que ejerce el viento sobre las turbinas generando electricidad o la fuerza que ejerce una panadera o un pizzero mientras prepara estos alimentos. Una fuerza muy importante, pero que suele pasar desapercibida, es la fuerza de rozamiento. Esta fuerza se debe al contacto entre dos superficies en movimiento, la una con respecto a la otra. La fuerza de rozamiento es un tipo de fuerza que se opone al movimiento, es decir, que si yo intento empujar un objeto pesado en una dirección, el rozamiento actuará en la dirección contraria, frenando el movimiento y haciendo que me resulte más difícil mover ese objeto. Y aunque pueda parecer que el rozamiento lo único que hace es estorbar, la realidad es que sin rozamiento el mundo sería diferente. Por ejemplo, sin rozamiento los vehículos que funcionan con ruedas no servirían. De la misma forma que cuando se forma hielo en la carretera las ruedas patinan y resbalan, si las carreteras no tuvieran rozamiento, las ruedas no podrían agarrarse al pavimento y los coches, motos, buses, trenes y bicis no podrían avanzar. Además, tampoco podríamos andar, ni atarnos los cordones, colgar la ropa en perchas o practicar escalada. Otra fuerza muy importante en nuestro día a día es la gravitatoria. La fuerza gravitatoria es la que experimentan dos cuerpos entre sí por tener masa y por estar a una cierta distancia. Es decir, la fuerza gravitatoria será más grande cuanto más grande sea la masa de los objetos que se atraen, y será más débil cuanto mayor sea la distancia que los separa, cuanto más lejos estén. Todo esto se puede resumir en la ley de la gravitación universal, del científico inglés Isaac Newton. Esta fuerza siempre es de atracción, es decir, no podemos tener una repulsión gravitatoria o una antigravedad. La fuerza de la gravedad afecta a los objetos que están sobre la Tierra, en su superficie, pero también a los objetos celestes. Cuando esta fuerza afecta a los objetos que están sobre la Tierra, la llamamos peso. Esta fuerza, este peso, es el que mantiene a los objetos pegados al suelo o a las superficies horizontales, y el que hace caer al resto de objetos. Estos objetos, al caer, lo harán con una aceleración determinada, conocida como la aceleración debida a la gravedad. Aquí en la Tierra es de 9,8 km por segundo al cuadrado, pero si estuviéramos en otro cuerpo celeste sería diferente. Por ejemplo, en la superficie de la Luna sería de 1,60 metros por segundo al cuadrado, y en las capas altas de la atmósfera de Júpiter sería de casi 25 metros por segundo al cuadrado. Pues bien, esta misma fuerza que hace caer una pelota o que nos cansemos al subir escaleras hace que la Luna orbite alrededor de la Tierra, que ésta orbite alrededor del Sol, que éste orbite en torno a nuestra galaxia, la Vía Láctea, y que ésta forme parte de un cúmulo de galaxias con decenas y cientos de compañeras. Lo cual, ¿qué queréis que os diga? Me parece increíble. Es que, pensadlo. Toda la Tierra y todo lo que está en su superficie está situado en un espacio de unos pocos miles de kilómetros. La Luna y los satélites de telecomunicación y el GPS en unos cientos de miles de kilómetros. El Sol y todos los planetas, cometas y asteroides que lo orbitan en unos pocos miles de millones de kilómetros. La estrella más cercana al Sol está a unos 4 años luz de distancia, mientras que nuestra galaxia tiene unos 100.000 años luz de lado a lado. Pero es que entre todas las diferentes galaxias de un mismo cúmulo de galaxias puede haber varios millones y cientos de millones de años luz de distancia, pues a lo largo de todas estas increíbles distancias y en escalas tan diferentes, es la gravedad la fuerza que domina y la que determina el futuro de los diferentes objetos. Además de la gravedad, otra de las fuerzas fundamentales de la naturaleza es el electromagnetismo, que solemos estudiar por separado, centrándonos en los fenómenos eléctricos y magnéticos. Esta fuerza electromagnética tiene su origen en las cargas eléctricas. Existen de dos tipos, positivas y negativas. Las cargas negativas no son más que electrones, mientras que las positivas son protones. Tanto electrones como protones son partes constituyentes de los átomos. Las fuerzas electromagnéticas, a diferencia de la fuerza gravitatoria, no son siempre de atracción. Dos cargas iguales se repelerán, mientras que dos cargas opuestas se atraerán. De manera natural, los objetos tendrán la misma cantidad de cargas positivas y negativas, es decir, la misma cantidad de electrones y protones, y diremos que serán neutros eléctricamente. Sin embargo, mediante procedimientos mecánicos o a través de reacciones químicas, podemos cargar eléctricamente un objeto, dándole o quitándole electrones.
Los materiales por los que los electrones pueden fluir y circular con facilidad se conocen como materiales conductores, y los que presentan resistencia al paso de los electrones se llaman materiales aislantes. Son buenos conductores los metales o algunas disoluciones químicas, y son buenos aislantes materiales como la madera, el vidrio o la goma. Los electrones de los cables conductores transportan la corriente eléctrica desde el generador hasta los diferentes aparatos que necesitan de electricidad para funcionar. Estos aparatos, que son muchos, han transformado la vida del ser humano en el último siglo, mejorando las condiciones de vida y permitiendo un desarrollo como nunca se había visto. Prácticamente todo en nuestra sociedad necesita electricidad, que puede estar producida en una central eléctrica, pero también en un motor o una pila o batería, desde un televisor, una nevera o un horno, pasando por un secador de pelo, un teléfono, un automóvil o una bombilla. Además de los fenómenos eléctricos, también tenemos los magnéticos. Pueden darse de manera natural, como en el mineral conocido como magnetita, que es capaz de atraer pequeños objetos metálicos, y de manera artificial, con los imanes y electroimanes, creados por las personas. Objetos como las brújulas ponen de manifiesto el magnetismo que ocurre de manera natural. Las brújulas son pequeñas agujas imantadas suspendidas en un líquido que se alinean con el campo magnético natural de la Tierra, que va de polo a polo del planeta. Pero también, si acercamos una brújula a un cable por el que circula corriente eléctrica, podremos ver que la brújula apunta hacia el cable, lo cual nos indica que las corrientes eléctricas también producen efectos magnéticos. Esta relación entre electricidad y magnetismo es lo que se conoce como electromagnetismo. Con esto acabamos este pequeño repaso a las diferentes fuerzas que podemos encontrar en la naturaleza y en nuestro día a día. Nos vemos en próximos vídeos.